Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el hermano Guillermo Rocha nos comparte el tema: una bendición, una circunstancia, una oportunidad. Bienvenidos. Muy buenos días para todos. Preguntarles cómo se encuentran después de esta alabanza, creo que es estar en bendición, ¿cierto? Estar dispuestos a amar a Dios con todo el corazón, como se lo decíamos en ese momento. Voy a invitarlos a que abramos la palabra en el libro de Génesis, capítulo 45, versículo 8. Dice así: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Señor bendito, es tu palabra la que promulgamos. Te damos muchas gracias y te pedimos, Señor, que sea tu mensaje llegando a nosotros, que sea tu mensaje anidándose en nuestro corazón, tomando las raíces suficientes para poderlo compartir luego a aquella persona que tú nos pongas por el camino. Te damos gracias este día, Señor, y te pedimos que nos ilumine y con toda tu bendición. Gracias, Señor bendito. Amén y amén. Este versículo que leímos ahorita al comienzo nos va a servir un poquito más como para cerrar la ilustración que tengo para hoy, pero en él habla de nuestro gran conocido José, una persona que sufrió mucho, su misma familia lo atacó, lo vendió, tuvo una cantidad de circunstancias en su vida que lo llevaron a, yo creo que a fortalecerse. De eso quiero que hablemos hoy. ¿Qué es una circunstancia? ¿Qué es una oportunidad? ¿Cómo se manifiesta Dios en nuestras vidas en diferentes formas? Vamos a tratar de ilustrar este tema con dos cortas historias de la Biblia y con algunas definiciones que van a ser muy necesarias para lo que queremos hablar hoy. Cuando nosotros nos levantamos, nos despertamos, cada vez que abrimos nuestros ojos tenemos dos opciones: o levantarnos o seguir pereando, ¿cierto? Cuando nos decidimos a levantarnos, tenemos dos opciones: o apresurarnos o hacerlo chita y salir tarde. Si salimos, tenemos dos opciones: nos vamos en nuestro carro o nos tocó en el rojito largo, ¿cierto? Y así va a ser todo nuestro día, así va a ser toda nuestra vida, llena de opciones, llena de circunstancias que nos van a obligar a tomar decisiones y que nos van a obligar siempre a acudir a lo mucho o poco que sepamos de este libro. Es increíble que todo lo que nosotros hagamos, debemos hacerlo, es fundamentado en la palabra de Dios. Una definición de oportunidad, digamos, que son las alternativas que se nos presentan a diario, la da John Maxwell y dice que viene del latín opporter, que era el término que designaba a un barco que esperaba el momento justo cuando subía la marea para llegar al muelle del puerto. Pero esto obligaba al capitán y a toda su tripulación, a estar listos y esperar el momento justo para actuar. Eso es una oportunidad. Es no solamente que nos llueva del cielo, que nos llegue de un momento a otro, sino que nosotros tenemos que estar siempre a la expectativa
estar casi, digámoslo que preparados para que cuando se presente esa oportunidad sepamos decidir y sobre todo sepamos decir si es buena, si nos conviene o no. Por eso yo digo que las oportunidades son sinónimos inexactos de pruebas. Van ligadas y a veces van tan ligadas que no las sabemos distinguir. Vemos a veces algo que se nos presenta para mejorar nuestra vida y decimos, uy, qué bendición, ¿cierto? Pero si vemos algo que de pronto no es muy llamativo o que no es lo que nosotros esperábamos, uy, qué prueba. Pero no nos damos cuenta que tanto la una como la otra nos la envía ¿quién? Dios. Diríamos que las pruebas, las oportunidades son circunstancias que nosotros mismos las catalogamos y les decimos son buenas o son malas. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las circunstancias? Voy a darles un ejemplo. Una fábrica de calzado, no digo la marca, envió 2 vendedores al África, a una provincia alejada. No sé nombres de por allá, pero bueno, vamos a decir que es una provincia alejada, que más o menos tenía 500 habitantes. El jefe les dice, los mando allá por favor a vender zapatos, se dijo. Llegan los 2 y el primero de ellos encuentra y dice, de inmediato manda un correo diciéndole a su jefe, por favor, envíeme a otro sitio o devuélvame. Esta gente no usa zapatos, ¿yo qué voy a vender aquí? Mándeme para otro lado. Mientras tanto que el otro llegó y le manda el mismo correo al patrón y le dice, por favor, urgente, mándeme 500 pares de zapatos. Esta gente no tiene zapatos, lo único que hay que es enseñarles para qué sirven y volverles como una tendencia que los usen. Mándemelos por favor. ¿Ven 2 cosas tan diferentes? La misma circunstancia, pero cómo la vemos nosotros bajo la perspectiva que nuestro corazón nos dicta. Yo les pregunto, espere, tomo un poquito más, porque era la meta, mi hermana me lo mandó un poquito más alto. Vamos a suponer que este vaso está lleno a la mitad, ¿cierto? Si a alguno de ustedes yo le pregunto y les digo, ¿cómo ven este vaso? Algunos de ustedes me van a decir, está medio lleno, ¿cierto? Porque está por la mitad. Pero puede haber otro, o muchos de ustedes, que me diga, está medio vacío. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué Dios nos hizo así? ¿Por qué Dios nos regaló esa capacidad de no estar ni siquiera de acuerdo todos con lo mismo? Voy a exagerar, ¿qué tal todos enamorados de la misma mujer? Gravísimo. ¿O qué tal todas enamoradas del mismo hombre? Esa es la ventaja que Dios nos dio. La oportunidad de discernir y de saber que una oportunidad se presenta, pero tenemos que, primero, saber utilizarla y segundo, saber si nos conviene o no nos conviene. Siempre debemos dar gracias a Dios por cualquier circunstancia, así sea una prueba. Vamos a ver, como les dije, pero primero quiero darles 2 definiciones. ¿Qué es una prueba? ¿Qué creerían ustedes que es una prueba? Por ahí ayer le preguntaba a alguien en mi casa y le dije, ¿qué es una prueba? Me dijo, ay, cuando mi mamá me dice, tome, pruebe el arroz a ver cómo está de sal. Me dejó frío y no les digo quién es, pero se llama Juan David. Pero la definición de prueba es una circunstancia aparentemente adversa que sobreviene a nuestras vidas sin que la hayamos buscado.
¿Quién de ustedes alguna vez le ha dicho a Dios, Señor, mándame una prueba? ¿Alguna vez? ¿Cierto que no? Entonces la definición me pareció muy buena, porque dice que es una circunstancia que aparentemente, ojo, aparentemente es adversa y que nosotros no la hemos pedido. Grábensela, por favor. No la repito. ¿Bendición qué es? Una bendición es una prueba nomás, inequívoca, del inmenso amor y de la generosidad de Dios para con nosotros. No es otra cosa. Una bendición es el hecho de tener una vida, el hecho de tener una familia, el hecho de tener un trabajo así no nos guste, el hecho de tener una iglesia, de tener unos pastores, de tener unos hermanos. Eso es una bendición. Es el hecho de poder respirar, de poder decir, tengo un hijo, tengo una esposa, tengo un esposo, tengo alguien con quien compartir. Y si estoy solo, poder decir, tengo la bendición de tener a Dios en mi vida. Nadie está exento ni de una prueba ni de una bendición. Están así, disponibles para que las tomemos, sino que a veces, neciamente, nos desviamos de la definición tan hermosa que nos da aquí. Ahora sí vamos a ver dos ejemplos bíblicamente en los que hay circunstancias o llamémoslas oportunidades y ver cómo reaccionan las personas, no solamente en esa época en la que se escribió la Biblia, sino que la podemos traer un poquito a nuestros días. Dejen marcadito ahí Génesis 45 y nos vamos a ir un poquito atrás. Génesis 13, una historia muy conocida, versículos del 1 al 12. ¿Ya lo tenemos? Bueno, como estaban tan cerquita, claro, ahí sí llegaron rápido, ¿no? Bueno, Génesis 13 del 1 al 12 nos dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, y con todo lo que tenía, y con él Lot. ¿Quién era Lot? El sobrino de Abraham, ¿no? Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev y hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Jai. Al lugar del altar que había hecho allí antes, se invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Somos qué? ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas poco a poco, hasta llegar a Sodoma. Yo le adicioné el poco a poco, ¿no? Por favor. Miren ustedes, circunstancias, oportunidades. Es increíble que una bendición tan grande
divida una familia. Abraham y Lot, su sobrino, casi que en ese momento su hijo. Lo amaba entrañablemente, siempre lo cuidó, pero llegó la bendición a torrentes. Decían que ahí tenía mucho oro, mucho ganado, muchas cosas, y que era tanta la bendición que tenían que no cabían en donde estaban. ¿No han visto ustedes que muchas veces, cuando la bendición, muchas veces económica, llega a una familia, lo primero que hace es dividirla? Miren ustedes, como un Abraham y un Lot que se amaban, tienen que separarse por culpa de una bendición. Ojo, es por culpa de la bendición, no de quien les envió la bendición, que fue Dios. Ojo a eso. Pero miren ustedes que lo más importante y lo que quiero recalcar yo hoy es que esta situación nos muestra a dos personas cómo actúan ante una gran bendición. Vamos a mirarlo. Vamos a ver cómo Abraham, primero, no es egoísta y no quiere tomarle ventaja a su sobrino, sino que le dice: tranquilo, vaya usted, mire todo lo que tiene, las posibilidades, escoja y déjeme lo que quiera. No hay egoísmo en su vida. No hay egoísmo para decidir. No hay egoísmo ante la bendición. En el versículo 4 vemos cómo aún en la abundancia y en medio de tanta bendición, Abraham invoca a Dios. Versículo 4 que dice: al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó ¿a quién? El nombre de Jehová. Otra enseñanza que nos deja Abraham: en los momentos de gran bendición no debemos olvidarnos del que nos la envió. ¿Qué pasa? Siempre lo he puesto como ejemplo. Señor, regálame la 4x4 que quiero para poder ir a evangelizar, para poder ir a las llanuras, para poder ir a los montes, para poder ir a llevar tu palabra. Le llegó la 4x4 y ese domingo no fue a la iglesia porque se fue para Melgar. Es así. Miren ustedes cómo Abraham nos enseña que aún en momentos de gran bendición es cuando más debemos llegar e invocar el nombre de Dios y pedirle su guía y su ayuda. No es solamente en los momentos difíciles, es en los momentos cuando uno está, por ejemplo, alabando a Dios aquí, hay euforia, hay alegría. ¿Por qué? Porque estamos invocando el nombre de nuestro Creador y dándole gracias por todo lo que nos ha dado. En el versículo 8, leámoslo por favor, dice: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos ¿qué? Cuando yo les hice énfasis, cuando estaba leyendo la historia, hice énfasis en esa palabra hermanos. ¿Por qué Abraham no le decía: porque tú eres mi sobrino querido? Es porque él tenía muy claro que aquí, en la tierra, todos somos hijos del mismo, todos somos hermanos, y como tal debemos llamarnos y actuar así con ellos. Dios nos adopta. La palabra lo dice, que Dios nos adoptó como hijos suyos después de la obra que hace Jesucristo en la cruz. Cuando a usted lo adoptan, vamos a ponernos en situación que sale un muchacho de un orfanato y lo adoptan en una casa, en una familia. No solamente es que tiene un padre y una madre, sino que muy probablemente va a tener otros hermanos con quien compartir. Abraham le dice: no importa nuestro parentesco, tenemos que tratarnos como hermanos, porque estamos en bendición. Muchas veces ese término hermano solamente lo utilizamos cuando se nos olvida el nombre,
Por ejemplo, se me olvidó el nombre de Javier y le digo, ¿qué hubo, hermano? Porque no me acordé del nombre, pero quedé bien, porque le dije, ¿qué hubo, hermano? Lo estamos utilizando bíblicamente y muy bien, pero no lo debemos utilizar solamente para eso, es para sentir que en realidad lo sentimos como ese hermano, como esa persona que es parte ya de mi vida, de mi familia y de la gran familia de Dios. ¿Puedo escuchar otro amén? Vamos a ver la otra cara de la moneda. El sobrinito. ¿Cómo se llama? Lot. Un señor todo lo contrario de su tío. Egoísta, oportunista. Trata de tomar ventaja ante la oportunidad que le da Abraham. Abraham le dice, mire y escoja. ¿Y qué hizo él? Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era especial para el riego. Era como ¿qué? Como el huerto de Jehová. ¿Cómo era el paraíso cuando Dios creó al hombre? Perfecto, listo para todo. Así vio Lot esa llanura del Jordán y dijo, este papayazo no lo dejo pasar. Así sea mi tío, pero el que mire a ver qué va a hacer por allá en otro lado, pero yo me cojo ese que es el mejor. Egoísmo en la bendición. No pensar en los demás, no pensar en que esa persona que lo llevó ahí fue la que lo salvó en un momento cuando él no tenía ni siquiera familia. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros cuando decimos que tenemos una bendición, y me da tristeza ver que ese canasto nunca se llena. Me da tristeza ver que ese canasto de a libra de arroz se llenaría todos los domingos para poder bendecir a otro. Yo no creo que estemos, pueda que sí, uno que otro, pero que todos estemos pasando por una situación tan terrible que no haya 1.500 para una libra de arroz. Versículo 8. La base de toda buena elección es contar siempre con el lazo de la hermandad que nos une a los demás. No debemos olvidar que somos todos hijos de Dios y por lo tanto, vuelvo y le reitero, nos llamamos por eso ¿qué? Hermanos. Ya vimos que Lot completamente egoísta, pero también vamos a ver algo. Cuando tomamos decisiones ante circunstancias solo con lo que nuestros sentidos nos deja ver, cuando queremos tomarlo fácil, cuando solamente vemos lo hermoso, cuando decimos, ay, yo no voy a Casa de Paz, yo me voy a la mega iglesia que hay ahí, una alabanza de 50 instrumentos, con karaoke incluido, me voy para allá porque allá es más fácil, más bonito, más chévere. Cuando vemos la oportunidad de invertir en una pirámide, porque es poner plata que nos dé más plata sin hacer nada, pero sí arriesgando mucho. Cuando vemos todo lo fácil, cuando ese hombre casado se enamora de una mujer 10, 15 o 20 años más joven que él y se olvida de esa mujer que lo ha acompañado durante 30 o 40 años y que por darle unos hijos de pronto ha perdido su hermosa figura, que por darle todo lo que él necesita está así con sus manos un poco con callos, no muy bonitas, no como la de esa amante que está dispuesta solamente a darle lo fácil. Siempre tenemos la tendencia de buscar lo fácil. Siempre queremos hacer las cosas sin que nos cueste algo de trabajo. Y así como Lot, siempre, sin importar si pisoteamos aún seres que nos han ayudado, tomamos el camino fácil y miramos las cosas solo para nuestro provecho. ¿Cómo terminó Abraham? Después de este pasaje llega la gran bendición de Dios que le dice, vas a ser el padre de multitudes, y le regaló un hijo nomás. Sin embargo, necio fue y tuvo otro con la muchacha. Neciamente, por no confiar en las promesas del Señor, porque como vivimos de afán, ¿cómo va a ser posible? El Señor se demora, yo necesito ya la camioneta,
Yo necesito ya mi apartamento, yo ya necesito el ascenso, yo ya. No, es en el tiempo de Dios que se hacen las cosas. Abraham, sin embargo, recibe la gran bendición y sí, llega a ser el padre de multitudes. Por eso hasta le cambian el nombre, de Abraham a Abraham. ¿Cómo termina Lot? Les hice énfasis también cuando leíamos el pasaje que decía que poco a poco, y fue poniendo, versículo 12, fue poniendo sus tiendas hasta llegar ¿a dónde? ¿Ustedes recuerdan qué pasó con Sodoma y con Gomorra? Destrucción total. ¿Por qué? Por la perdición que había. Pero miren ustedes cómo lo hizo Lot. Es que ahí dice, Lot primero egoístamente sacó a su tío a otro lado y poco a poco fue poniendo sus casas, sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Así es nuestra vida. Poco a poco nos vamos encariñando y acercando al pecado, dándole el papayazo de que cuando ya estemos allá nos atrape. Y la única solución que tengamos es salir corriendo de ahí, tratando de salvar lo poco o mucho que tengamos. Y ni siquiera eso, porque Lot tuvo que salir solamente con sus hijas y su esposa, si ustedes recuerdan la historia. ¿Y cómo termina la esposa? ¿Convertida en qué? En una estatua de sal. ¿Por qué? Porque como quería acordarse de toda esa hermosura que tenía allá atrás, Dios le dijo, no mire atrás. Porque cuando yo te hago nueva criatura, cuando yo te doy la oportunidad de salir adelante, no quiero que mires atrás. No quiero por nada que te acuerdes de lo fácil, de lo bonito, del pecado. Sin embargo, ella, ¿qué fue lo primero que hizo? Mirar atrás. Y ahí está la respuesta de Dios, convertida en una estatua. ¿Eso estatua? ¿Dije? ¿Sí lo dije bien? ¿O estuata? Uy, qué pena con ustedes, oiga, pero bueno, lo importante es que el mensaje llegue. Así terminan las personas egoístas. Y miren ustedes, de una corta historia que conocemos tanto, la enseñanza que nos deja de cómo debemos actuar aún en momentos de bendición. Era una gran bendición, pero el uno la supo aceptar, el otro, por querer tenerlo del mundo y apartarse de Dios, perdió todo absolutamente, hasta su esposa. Tú puedes tener mucho dinero, muchas posesiones, mucho poder, ser el jefe, ser el más querido, ser el más amado por todos, pero si no tienes a Dios en tu corazón, de nada te vale. Nada ganamos con que Dios nos dé tantos dones, Dios nos dé tantas comodidades y tantas cosas que no las sepamos aprovechar para bendecir a otros, para no ser egoístas como Lot y poder seguir por el camino de la bendición. Bendiciones hay en cantidades, no las podremos contar, pero están ahí. Dios sabrá si nos las entrega cuando nos vea un poquito maduros para recibirlas. Vamos al segundo ejemplo. Ahí sí los puse a buscar en la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos del 9 al 11. Capítulo 3, versículos del 9 al 11. Dice la palabra: salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo: ¿que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para que entregarlos en manos de los moabitas? Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías.
Con esta historia vamos a ver el contraste de la anterior. ¿Cómo reaccionaríamos o cómo reaccionaron aquí tres personajes ante la adversidad? Ante lo que nosotros comúnmente llamamos prueba. Vamos a ponernos en contextos. Salen, aquí habla de tres reyes, ¿cierto? Que salen, que van en busca de los moabitas y que en la mitad del camino, como están en el desierto, se les acaba el agua, no pueden seguir adelante y no saben qué hacer. ¿Pero por qué? Resulta que el rey Acab muere, lo sucede su hijo Joram, pero como cuando hay cambio de jefe en las empresas, todo el mundo trata de aprovechar esa circunstancia. Los moabitas, que dependían del pueblo de Israel, dijeron, este es el papayazo y no le vamos a pagar más tributo a ese pueblo de Israel. O sea, no le iban a pagar más que impuestos, la DIAN de esa época. ¿Sí? Entonces, Joram, furioso, llama a dos de sus aliados, al rey de Judá y al rey de Edom, y les dice, bueno, ¿están conmigo? Y los otros, como dependían de él, pues sí señor, allá vamos. Se fueron con él a la guerra contra los moabitas para obligarlos a tributar. Pero Joram nunca contó con que se iba a quedar sin agua en ese desierto tan tenaz que hay ahí. ¿Qué pasó? Existen tres personajes, como les dije. El primero, el rey de Israel. ¿Cómo se llama? Joram. Ahí tienen otro nombre para sus hijos. Este es un rey que yo lo llamo el rey quejambroso, el inmaduro o el niño. Versículo 10, ¿qué dice? Entonces el rey de Israel, o sea Joram, dijo, que Dios ha llamado a Jehová a estos tres reyes para entregarnos en manos de los moabitas. Empezó la lloradera del hombre. O sea, le está echando la culpa a Dios por algo que él, sin consultarle a Dios, hizo. En ningún momento el relato nos dice que Joram, antes de salir hacia la batalla, oró a Dios, le pidió consentimiento, sino que salió. Y fuera de eso se llevó a otros dos. ¿Han visto ustedes personas así, que por todo se quejan? Que ante la dificultad eso empiezan, el hermano o la hermana que dice, yo me voy de la iglesia porque no me miran. Yo me voy porque la alabanza no toca las canciones que a mí me gustan. Ese hijo que se siente mal porque el domingo lo ponen a lavar la loza, o porque le dice la mamá que ordene su cuarto. Ese esposo que se quiere divorciar porque la esposa no prepara los huevos igual que la mamá. Ese quejarse, esa facilidad de huirle a las cosas y de echarle la culpa a los demás. Desde el momento en que Dios nos creó, nacimos con esa facultad de echarle la culpa a otros. Adán, ¿qué hiciste? ¿Por qué pecaste? No, eso fue la mujer. Eva, ¿por qué pecaste? No, eso fue la serpiente. Y así sucesivamente, así somos. Desde que nacimos, desde que nos crearon. Triste. Este primer personaje, un personaje inmaduro, infantil, porque además era muy joven. Muchachos, habían algunos reyes que subían a la edad de 8 años. Increíble. No tengo el dato, pero creería que Joram estaba por ahí en la edad entre los 18 y los 20 años. Una persona demasiado joven para asumir el reinado de un pueblo tan grande. Ahí se nota la inmadurez. El segundo rey, el rey de Edom. En ninguna parte de la escritura hay algo que lo describa o que nos diga cómo se llamaba el rey de Edom. Simplemente lo nombran así, el rey de Edom. Es un rey que, si ustedes miran la historia y van a tener oportunidad de leerla completica, todo el capítulo 3 de Segunda de Reyes, no hace nada. Es el típico indiferente. Es el típico que, si este edificio se está cayendo, se hace a un ladito para que el polvo no lo
moleste, pero no hace nada. ¿Conocemos personas así? Esa persona que dice, aquí no sucede como dice el pastor Jesús, que dice ser cristiano porque viene a una iglesia cada domingo, pero nunca se involucra, nunca sirve, nunca diezma, nunca ofrenda, nunca nada. Pero cuando hay alguna celebración o algo, eso sí, quiere ser el primero. Que el pastor lo llame y si es el caso, que le mande la invitación especial. Porque si no me la manda, entonces se vuelve como el primero, quejambroso. Ay, es que el pastor no me quiere. Miren ustedes, ya vemos dos personalidades tan diferentes ante la misma circunstancia. El uno, llorón y quejambroso. El otro, indiferente, como si él no estuviera ahí. Vuelvo y repito, gracias a Dios que aquí no sucede eso. Ese yo lo llamé el celio de la congregación. Me perdona mi hermana Francia porque estoy hablando de su tierra, pero es el celio. Ese no se mueve ni por nada. Pero es así. ¿Cuántos reyes de Edom tenemos hoy en día en nuestras congregaciones? ¿Cuántos reyes de Edom tenemos en nuestras familias? ¿Cuántos Joram tenemos también aquí circundándonos a nosotros? Que nos van a impregnar de ese desánimo, de esa indiferencia, porque eso sí, que se pega, se pega. Y no estoy haciéndole ninguna propaganda a nada. Hay otro rey, se llama Josafat, y es el rey de Judá, el tercer rey que aparece en esta historia. Si ustedes miran en el versículo 11, que lo nombran a él, dice, ¿todavía lo tienen ahí abierto? Sí. Dice, mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Él es una persona que no se conforma, que pide un cambio, que si tiene la solución en sus manos, trata de buscarla, pero sobre todo, que lo que más hace y lo primero es que buscar a alguien que le hable de Dios, de lo que Dios podría decirle en ese momento. Pueda que no sea el pastor de la congregación, no era experto por lo que se ve, porque él lo primero que dice es busquen un profeta que sepa, pero que venga y nos diga qué quiere Dios hacer con nosotros. Muchos de nosotros decimos que no podemos servir porque no hemos ido al instituto bíblico de no sé dónde, porque no nos tenemos que aguantar a Lino y Jesús allá abajo en el seminario cada 8 días, ¿cierto? Mis hermanos compañeros de seminario, porque no hemos aprendido los 50, 60 versículos de la iglesia o no nos sabemos el Salmo 119 de memoria. No, también podemos servir, inclusive en momentos en los que vemos una familia y podemos decir, yo conozco una persona que le puede ayudar, es el pastor de mi iglesia, es el hermano tal, es tal persona que con su conocimiento de Dios lo puede ayudar a salir de esa situación. Eso fue lo que hizo Josafat. Josafat buscó a alguien que le dijera qué pensaría Dios hacer en ese momento. Miren ustedes que bajo su liderazgo los 3 reyes corren a consultar a ese profeta. ¿Y cuál fue la respuesta del profeta? Leámosla. En el mismo 3 vamos a leer del versículo 13 al 18. Dice, entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Sigue quejándose. Y miren ustedes que Eliseo, le dice de frente, yo con usted no quiero saber nada, porque no me gustan los quejambrosos, no me gustan los que se quejan a toda hora y no buscan soluciones.
Dios quiere un pueblo que luche, que salga adelante, que lo busque en oración y que después sí actúe. Eso fue lo que le dijo ahí en ese versículo. Yo no sé si lo estoy entendiendo mal. Vuelve en el versículo 14, dice, y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. ¿A quién reconoció él? Al rey de Judá, que fue el que pidió que lo llamaran a él. O sea que el otro, perdóneme, no lo tuvo en cuenta, no le importó. Y le dijo: si no es por el otro, usted no tiene que ver nada conmigo. Mas ahora traerme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. ¿Qué es un tañedor? ¿Ustedes saben? Es el elber de esa época, el que tocaba como una guitarra, como un bajo, como un instrumento musical. ¿Qué pidió Eliseo en ese momento? Que primero alabaran al Señor pidiendo su presencia. Eso es lo que yo siempre veo y debemos hacer en una iglesia. La alabanza no es 15 minutos de pasarla rico tocando palmas y bailando o aprendiéndonos los pasos que nos enseñan aquí adelante. La alabanza es llamar a Dios, decirle gracias y decirle actúe. Eso es la alabanza. Es ponernos en circunstancia ante Él, es ponernos a hablar directamente con Él. Eso es la alabanza. Y miren ustedes, de inmediato ahí lo dice, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Dios vino ¿sobre quién? Sobre Eliseo, sobre el que lo invocó. Mi hermano, ¿tú quieres que Dios actúe en tu vida? ¿Tú quieres que la mano de Dios se pose sobre tu cabeza? Alábalo, alábalo como debe ser, no como un concierto sin fundamento, sino con el inmenso amor que salga de tu corazón para decirle: gracias Dios, te necesito, ven y guíame. Eso es. Versículo 16. ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová: haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y eso es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Listo. Miren ustedes la respuesta tan hermosa que hay. En un desierto, y Dios les garantiza que va a haber agua en cantidades. Qué locura, pero así son las cosas de Dios. No había viento siquiera, no había una nube por ahí, no había cómo lloviera, pero les dice: este desierto va a ser lleno de agua, y beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestros ganados. ¿Por qué empezó la historia? Por falta de agua. ¿Cómo responde Dios cuando se le implora, cuando se le busca? Con acción, con respuestas concretas. Pero aparte de eso, manda la ñapa y le dice: y esto es cosa ligera ante los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. ¿A qué iban ellos? A pelear con los moabitas, a exigirles que volvieran a ser obedientes. Se los va a entregar en sus manos. Promesa de Dios, y una promesa de Dios se cumple. ¿Hay un amén por ahí? Dios trabaja así, y Dios nos utiliza así. ¿Tú quieres un ministerio próspero? ¿Tú? No, yo no quiero ser pastor, yo no quiero no sé qué, no. Hemos equivocado ese término ministerio con el término protagonismo. Tú eres ministro en tu casa, tú eres ministro como esposo,
como hijo. Eres ministro en tu trabajo como empleado, como jefe, como dueño. Eres ministro como compañero. Eres ministro en tu iglesia, como evangelista, como maestro, como servidor, como tú quieras, pero eres ministro. Prepárate. Dios te tiene aquí con un propósito. Pueda que la respuesta no sea inmediata, pueda que el tiempo de preparación no sea corto. Les voy a poner el mejor de los ejemplos. ¿Cuánto tiempo vivió Jesucristo? 33 años, de los cuales, ¿cuánto duró su ministerio? Entonces, ¿cuánto tiempo duró preparándose? La bobadita de 30, para trabajar 3. Eso es un ministerio, es dejarnos preparar por Dios y es aprender a tener paciencia. ¿Recuerdan el versículo con que empezamos? El que hablaba de José. Voy a repetírselo. Si no lo dejaron marcado, Génesis 45:8 dice: así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra. Vemos claramente a José qué está haciendo. ¿Cuántas pruebas tuvo que pasar José? Muchas. Lo echaron en un pozo. Le dijeron al papá que lo había matado un oso, una fiera. Lo vendieron sus mismos hermanos. Lo echaron a la cárcel varias veces. La mujer de Potifar le echó la culpa de que había querido violarla. Y él aguantó todito, así, calladito. Cuando vuelven sus hermanos a su presencia, ¿cuál sería la reacción más inmediata de nosotros? Los tengo. Porque así somos nosotros, cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas. Pero miren lo que hace José. Dice: ustedes no fueron los que me enviaron aquí, fue Dios el que con su propósito, con las circunstancias así fueran adversas, me maduró para que yo fuera gobernador, para que yo fuera el rey, para que yo fuera el que inclusive les diera de comer a ustedes hoy que no tienen nada. Pero ¿a quién antepone? A Dios. Él no dice: es que la vida me trató mal, es que no, es que Dios me puso a prueba y gracias a esa prueba soy quien soy. Esa es la invitación hoy, mis hermanos. Podrán venir muchas circunstancias, muchas pruebas, llamémoslas pruebas y llamémoslas bendiciones, pero van a llegar así en cantidades. Lo importante es que después de cada prueba va a haber un nivel superior en las que las vamos a ver. Es que ese es el llamado para decirnos Dios que nos esperan tiempos de mucha más gloria y de mucha más bendición. Pero la única condición, ¿cuál es? Perseverar y creer en Dios. Yo quiero hacerles una invitación hoy. Perdón, Juancho, ¿se pudo? ¿Sí? No, pero ahorita. Ya. Me encontré con una frase de Edwin L. Cole, que esa sería la invitación que yo les quiero hacer en este momento. Se la leo textualmente. No ores por más oportunidades. Ora para que sepas aprovechar cuando esas oportunidades vengan a tu vida. Se la repito. No ores por más oportunidades. Ora para que sepas aprovechar cuando esas oportunidades vengan a tu vida. Se lo resumo. Ore para que las bendiciones lleguen, sí, pero prepárese para que si son adversas, las podamos afrontar y sepamos que tenemos al mejor siempre a nuestro lado. ¿Cómo se llama?
Dios envió a su Hijo para que diera su vida por nosotros. ¿Qué más prueba queremos? Yo repito, y lo he dicho muchas veces aquí, ¿cuál de nosotros sería capaz de sacrificar un hijo suyo por el bien de otros? Lo dudo. Vamos a terminar con 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Voy a tomarme el atrevimiento de leerla en la traducción lenguaje actual, que me pareció muy hermosa, sin decir que la Reina Valera no lo sea, pero se me hace que como que describe un poco mejor lo que quiero compartirles. 2 de Corintios 4, 16 al 18, sin embargo ustedes me pueden seguir con la de ustedes. Dice, por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre. Pero gracias a ellas, Dios nos llevará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Porque nosotros no nos preocupamos por los que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Por favor, no aceptemos la idea de la derrota. Nuestras fuerzas son limitadas, sí, pero la gracia y el favor de Dios son ilimitados. Hay momentos en que es mejor abrir nuestros ojos y mirar un poco más allá. Esta canción que vamos a escuchar es una invitación a mirar un poquito más allá. Por mucho tiempo yo viví en la orilla sin saber que existía la profundidad. En ese conformismo vivíamos. Por tanto tiempo yo pensé que todo se detuvo aquí y que no hay nada más allá. Cuando aparece Dios, hasta que esa voz oí que me dijo nos está invitando a levántate levantarnos. y te mostraré lo que tengo Nos va a para mostrar ti. toda su gloria. Alza tus ojos, Nos pide que tus miremos ojos, puedo más allá, ver mucho más allá de lo que el tenemos. poder de ver Él nos va a más dar el allá poder para y la vencer. suficiencia para Alza vencer tus toda ojos, adversidad, mira para a tu que alrededor. una adversidad o una prueba se vuelva más bien una oportunidad y podamos salir adelante. Cierra tus ojos y dile, Señor, enséñame a abrir mis ojos. Enséñame a saber que tú confías en mí. Siempre le decimos que confiamos en Él, Desde entonces pero nos no es olvidamos igual. de esa parte que dice Ahora que sé Él lo que es confía real. en nosotros también. No quiero volver atrás. Por favor, no hagamos como la esposa de Lot. No Ahora queramos soy volver un atrás. vencedor. Tenemos esta oportunidad, Su promesa me alcanzó. una circunstancia nueva en nuestras vidas Ahora para sé bendecir a a otros, dónde para bendecir nuestras vidas y nuestras familias. Desde que esa voz oí, Esa voz nos que llama me dijo a la levántate victoria, a levantarnos, y te mostraré lo a sentir que tenemos un Rey de Reyes poderoso en nuestras vidas. Que veamos esa inmensidad, ese mar de bendiciones que nos tiene preparados Dios. No nos afanemos si hay épocas de tormenta. Vivamos siempre para y con Dios. Enseñémosle a nuestros hijos, a nuestras familias, que existe un Dios grande, poderoso, que confía en nosotros, que nos ama inmensamente y que siempre nos invita a salir adelante.
que nos extiende su mano poderosa y nos dice, levántate, quiero ver, o que tú veas más bien todo lo que tengo preparado para ti. Levanta tus ojos, tan lejos como tú puedas ver, y si aún más quieres imaginar mucho más, eso te puedo dar, porque soy tu Dios. Yo te creé no para sufrir, sino para vivir a mi lado en victoria y en bendición. Dios me los bendiga, mis hermanos, que tengan una semana llena de circunstancias, de oportunidades y de bendiciones. Dios está con ustedes. Aprovechenlo, disfrútenlo, vívanlo, siéntanlo en su vida. Dios los bendiga. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos. Si desea más información o conocer de nosotros, escríbenos a nuestro correo electrónico iglesiacasadepaz@gmail.com o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y para volver a escuchar esta prédica, te invitamos a conocer nuestro canal de YouTube. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.